tan independiente es el Banco Central? Ahora tenemos una nueva presidenta del Banco Central. ¿Qué tan independiente del poder político, pero también qué tan independiente del poder económico, de la polis económica, como la llama Carlos Tromben, con Ignacio Chapacase en su gran libro Todo Legal? ¿Cuánto de esto hay político también? ¿Podría haber político detrás? Porque mucha que crea inestabilidad una recesión, ¿no? Y porque además tenemos que los bancos, la banca ganó $1.000 millones los primeros 2 meses de este año. Mientras todos los chilenos y chilenas se apretan el bolsillo y tienen que ir a comprar un litro de aceite de 4.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿O qué podría haber detrás? ¿Quién está manejando esto? El Banco Central la semana pasada acaba de enviar a la Convención Constitucional una opinión, diciendo que las normas del Banco Central discute varias en detalle. Pero a mí lo que me llamó profundamente la atención es que dice, para que haya certeza jurídica y estabilidad, las normas del Banco Central deben modificarse con quórum calificado. Un órgano del Estado, en el Chile democrático de hoy, se permite mandarle a la Convención Constitucional un concepto perfectamente antidemocrático de establecimiento de las normas. ¿Alguien puede seriamente sostener que se mantiene la estabilidad jurídica porque una norma se modifica mediante el veto de una minoría? Porque eso es el quórum alto, es cuando una minoría tiene derecho a veto. Dicho oficialmente, estos consejeros del Banco Central, no sé si habrán mirado la declaración que le mandaron a la convención. Pero se dice que es un órgano completamente independiente. A mí me parece, sí, pero es que independiente de qué, por favor. O sea, a ver, independiente de qué, claro. Pero ojo que este es un papel que dice una cosa muy seria. Un órgano del Estado, nombrado por, a su vez, tanto el presidente de la República como el Senado, en la composición del Consejo y el presidente, no son independientes del poder político. Más aún, la nueva no debieran serlo. Probablemente le va a otorgar no solo un rol respecto a la inflación, sino que respecto a otros objetivos, entre ellos el empleo y la diversificación productiva, pues sería con el tipo de cambio, etc. Y al mismo tiempo establece, cosa que rebate el Banco Central, la necesidad de que se coordine con el gobierno para llevar adelante la política económica. A ver, ¿quién gobierna un país? ¿Lo gobiernan los que los ciudadanos y ciudadanas elegimos? ¿O entidades que están al margen de la voluntad popular, de la soberanía popular, que se autoerigen en los que saben y en los que la soberanía popular tiene que seguir en su voluntad? Entonces, no hay tal independencia en el sistema político, en ningún órgano hay esa tal independencia, aunque nada más sea por el tema de la generación y de los controles. Luego, no debiera haber, pero... No la hay y, en mi opinión, la separación de los poderes es importante, los balances y contrapesos son importantes. Pero nunca debiéramos llegar a esta situación en la cual, mire, hay una presidenta actual del Banco Central, Rosana Costa, que es una persona a quien no conozco personalmente, por tanto no hago ningún juicio personal, pero que claramente, bueno, era la directora de Libertad de Desarrollo, de la UDI. Y la puso el presidente Piñera antes de... Pero también fue... No, es que estoy viendo, es que esa es la ligación que hay entre el poder político y el Banco Central. Está bien, pero ella es militante de la UDI. El Senado entre medio, sabemos lo que es el Senado. Exacto. Entonces, ella sube la tasa de interés ahora a 7%. Los movimientos de la tasa de interés producen efectos entre 3 y 6 meses, digamos. Pensemos un poquito entonces cómo están los plazos. A fines de marzo se produce este nuevo aumento a 7% y anuncia que llegará hasta probablemente un 8% esa tasa de interés, con efectos en... mire, justo cuando va a haber un plebiscito en Chile. Y los efectos van a ser incremento del desempleo, malestar. Sí, esto contribuye a bajar la inflación. Gonzalo, pero ¿sabes lo que pasa con la inflación? Se están agarrando por botellas de aceite en los supermercados. Bueno, es que a eso nos va a llevar. A eso nos va a llevar. Está muy bien. Pero ¿podemos impedir el hecho de que se haya más que duplicado el precio del petróleo subiendo las tasas de interés en Chile? No. ¿Eso va a impedir que la benzina suba? Luego, han aumentado, se ha prácticamente, digamos, la cifra ahí es más del orden del 70% de aumento en un año del índice de precios de alimentos, y especialmente de los granos, del trigo. ¿Podemos impedir, subiendo la tasa de interés en Chile, que suba el precio del trigo, de la harina,
más o menos la mitad del abastecimiento de harina se importa. Entonces, la conexión de la economía. Entonces, no, es que nosotros para evitar eso vamos a subir la tasa de interés al 7 al 8%. Pero por favor, ¿qué ha ocurrido en Estados Unidos y en Europa? Han aceptado que hay unas circunstancias muy particulares, la pandemia, las rupturas de abastecimiento, pero eso era antes. Y se han sostenido, incluso frente a presiones muy fuertes de grupos de opinión, prensa, etcétera, no subiendo las tasas de interés, diciendo está en peligro la recuperación del empleo. En Chile todavía faltan 300.000 empleos respecto al nivel de hace 2 años atrás. Y aquí entonces no queremos asumir que va a haber incrementos de precios por una circunstancia que no podemos controlar. Y entonces la respuesta es deprimamos la economía. Se hizo el 99, fatal. Se hizo el 2008, fatal. Fueron recesiones inútiles, provocadas por un enfoque económico. Y además esa ha sido la experiencia internacional también. Que tiene problemas técnicos en su concepción, pero que... ¿Qué estaba pasando el año 99 en Chile? Se estaba eligiendo presidente de la República, ¿no? Ricardo Lagos estaba de candidato. Ya, ¿no es cierto? Otro día les puedo contar, el libro de Tromben es maravilloso. Ricardo Lagos, disculpe, en ese momento era otro día les puedo contar, que llegaba después yo era vicepresidente del partido. Otro día les puedo contar las discusiones que yo tuve. No, pero cuéntela. Cuéntala al tiro nomás, Gonzalo, déjeme interrumpirlo, disculpe, pero es que la economía, bueno, usted es economista, por eso lo traigo para que nos explique bien, ¿no? La economía chilena es un pañuelo, ¿no? El PIB nuestro son 300.000 millones de pesos. El 0,35% del PIB mundial. Imagínese, o sea, California... El 99,65% una economía del PIB mundial no tiene que ver con Chile. Es tan chica que Nixon fue el que dijo, vamos a hacer crujir la economía de Salvador Allende. Chirriar, dijo más. Depende de la traducción. Un poquito grosero. Depende de la traducción. Estas medidas del Banco Central, técnicas, por supuesto, no pensemos mal, pues son técnicas, son independientes. ¿Cuánto pueden hacer crujir la economía a meses del plebiscito? Y durante este gobierno. Estos mandatos técnicos, repito la palabra, ¿no? Porque no nos consta más, lo técnico, ¿cuánto puede hacer crujir la economía? Pensando también que a la banca, pucha, que la ha ido bien, ¿no? Por otro lado. Sé que hoy día se habla en siglas, ¿no? Digo que se llama el IPOM. El IPOM. Hay tantas siglas para todo. Esto del IPOM a mí me provoca risa porque lo encuentro como divertido. Bueno, se llama el Informe de Política Monetaria, que el Banco Central hace cada 3 meses. Y ahí ellos hacen toda una conceptualización y en el fondo dicen, mire, hay una discordancia entre la capacidad productiva de la economía y los flujos de ingresos, la demanda agregada. Y por tanto hay que volver a bajar esa demanda agregada a ese nivel de capacidad productiva. Está lleno de errores técnicos del análisis. El punto es el siguiente. Ellos conciben que la política económica adecuada es producir una recesión. No es que se esconda, no sé si me explico, no es que haya una conspiración de alguien que está haciendo maniobras oscuras. Lo dicen de manera expresa. Ustedes saben, entre los colegas economistas hay un poquito de todo, pero yo hasta aquí no había escuchado gente que justificase y que encontrase fantástico provocar una recesión en un país. Normalmente uno es formado, yo me formé en Francia, hice todos mis estudios allá, soy doctor en economía de la Universidad de París, y a mí nunca a un profesor se le pasó por la cabeza decir es fantástico deprimir una economía, es muy bueno. Entonces yo tiendo a reaccionar diciendo, pero están locos. Y las razones son eminentemente políticas y de dogmatismo en su enfoque. ¿Cuáles son las razones políticas? Disculpe. A ver, Rosana Costa era la directora de Libertad y Desarrollo de la ONU. Pero dígalo claro para entender. Eso lo estoy diciendo. Dígalo como Aquí político. Hay un Banco Central que está alineado con hacer fracasar la nueva Constitución, por favor. Y acabo de decirlo, han mandado esta semana una carta a la Convención Constitucional diciendo cómo se les ocurre meterse con nosotros. Y más aún reivindicando, cosa que no existe hoy día, una ley con quórum calificado. Es que es completamente delirante. Está diciendo que el Banco Central está alineado con el fracaso de la Convención. Está alineado con el fracaso de la Convención y pretende que la Convención establezca normas no democráticas de establecimiento del funcionamiento del Banco Central y de modificación de sus normas en nombre de la seguridad jurídica, que solo la darían quórum calificado, o sea, vetos de minoría. ¿En qué país seguimos viviendo? Sería que estuviéramos en ese panorama, ¿no? Bueno, pero es que esto es a mí me carga esa expresión, pero es un país tropical, o sea, me encantan los países tropicales, pero se entiende el sentido, ¿no? O sea, esto es de República Bananera. Esta gente que quiere seguir gobernando Chile sin tener la mayoría democrática obtenida en las urnas. Mediante los candados. Esto es Jaime Guzmán 100%.
Y desgraciadamente hay gente que, sin ser de la derecha guzmaniana, sin embargo, se ha comprado el cuento de que hay que desconfiar.